La hidroeléctrica abandonada y los murmullos en el agua. En lo más remoto de un valle olvidado se encontraba una gigantesca hidroeléctrica abandonada que escondía un oscuro secreto en sus profundidades. Durante décadas, el lugar había sido evitado por todos, ya que se decía que estaba embrujado y que extrañas voces se escuchaban en el agua que fluía a su alrededor. Pero un grupo de intrépidos aventureros decidió explorar la hidroeléctrica y desvelar su misterio. La hidroeléctrica, con su aspecto decadente y maquinaria oxidada, se erguía imponente junto a un río caudaloso. A medida que los valientes exploradores se adentraban en su interior, una sensación de inquietud los envolvía. El aire estaba cargado de electricidad y los murmullos del agua resonaban en sus oídos como si tuvieran vida propia. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos de la hidroeléctrica, la luz se desvanecía y las sombras se alargaban. Los murmullos en el agua se hacían más audibles, susurrándoles palabras incomprensibles al oído. Pero los exploradores, impulsados por la curiosidad y la valentía, no se dejaron amedrentar. En una sala al final de la hidroeléctrica, encontraron una antigua compuerta que llevaba al interior de la presa. A medida que se acercaban, los murmullos se intensificaban, llenando el aire con una presencia siniestra. Sin embargo, estaban decididos a descubrir la verdad y continuaron su camino. Al abrir la compuerta, fueron recibidos por una corriente de agua tumultuosa que los arrastró hacia el interior de la presa. Mientras luchaban por mantenerse a flote, los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en gritos desesperados que resonaban en sus cabezas. Parecía que el agua misma estaba poseída por una fuerza maligna. A medida que se sumergían más profundamente, descubrieron una caverna subacuática llena de maquinaria dañada y escombros. Los murmullos se transformaron en voces siniestras y las sombras se retorcían en la oscuridad. Era evidente que la hidroeléctrica había sido testigo de tragedias y horrores indescriptibles. De repente, las voces se materializaron en figuras fantasmales que emergieron del agua. Eran los espíritus de los trabajadores que habían perdido la vida en la hidroeléctrica años atrás. Atormentados y llenos de ira, se abalanzaron sobre los exploradores, envolviéndolos en una pesadilla acuática. Los exploradores lucharon por escapar de las garras de los espíritus, pero parecía que el agua misma conspiraba en su contra. Las corrientes se volvían más fuertes y las sombras se cerraban sobre ellos. Sin embargo, en un último acto de valentía, uno de los exploradores recordó un antiguo ritual de protección. Con todas sus fuerzas, recitó las palabras sagradas y desató una luz brillante que ahuyentó a los espíritus malignos. Las corrientes se calmaron y las sombras se disiparon, permitiendo a los exploradores escapar de la presa, exhaustos pero aliviados. Desde aquel día, la hidroeléctrica abandonada fue considerada un lugar maldito y prohibido. Los lugareños evitaban acercarse a ella, recordando los horrores que se escondían en sus profundidades acuáticas. La historia de los valientes exploradores se convirtió en una leyenda de terror, una advertencia sobre los peligros de enfrentarse a lo desconocido y los secretos oscuros que yacen en el agua.